Castillo es el verdadero responsable de las más de 60 víctimas que dejó la época de convulsión social que vivió el país entre diciembre y enero de este año. Bueno, así lo ha dicho la presidenta Dina Boluarte en un evento en Manchay, donde además recibió una serie de abucheos a los que ella llamó un piquete de gente financiada por el narcotráfico, de manifestantes financiados por la minería ilegal y que son dirigidos desde la DIROES por el expresidente Castillo. Esto es así, pero vale la pena preguntarnos realmente quiénes son los verdaderos responsables de lo ocurrido en nuestro país. Y se está investigando realmente qué está haciendo el Ministerio Público. No hay que olvidar que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una investigación contra la presidenta Boluarte, nada menos que por genocidio. Esta denuncia tiene sustento, se está avanzando en las investigaciones. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, aquí te lo contamos. Pero antes de comenzar, no se olviden de darle me gusta al video, suscribirse, evidentemente, para estar siempre conectados y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos con todo. Este sábado, la presidenta Dina Boluarte fue a un evento en Manchay, pero nuevamente, porque no es la primera vez, no fue recibida muy cariñosamente. Hubo un grupo de manifestantes que le gritaban de todo y le pedían que se vaya. Evidentemente esto ya generó mucho malestar en la presidenta, que en un momento acusó a este grupo de ser un piquete dirigido desde la DIROES por el expresidente Pedro Castillo y los acusó también de ser un grupo financiado nada menos que por el narcotráfico y por la minería ilegal. Ese fue el calibre de las palabras de la expresidenta ante sus opositores. Pero hay una realidad que se refleja en diversas encuestas de opinión pública. La presidenta Boluarte tiene una desaprobación del 80%. Entonces, no parece nada descabellado pensar que en una multitud siempre va a haber gente que realmente no la quiera. Va a haber gente que proteste cuando ella asista a este tipo de eventos, porque todavía hay muchas preguntas al respecto sobre lo ocurrido al inicio de su gobierno. Y sobre este punto, la presidenta Dina Boluarte elevó el tono de las acusaciones directamente contra el expresidente Pedro Castillo. Ella dijo que Pedro Castillo es el verdadero responsable de las víctimas, de las más de 60 víctimas ocurridas en las protestas de diciembre y enero de este año. Pero ¿qué es lo que da espacio a estas acusaciones desde el campo político, desde la presidenta Dina Boluarte y el expresidente Pedro Castillo? Bueno, la razón es que ya casi 5 meses desde ocurrido estos hechos no se ha avanzado en las investigaciones y esto es lo que realmente preocupa. El semanario Hildebrand en sus 13 ha revelado que el fiscal Mario Guamán, que ojo, es designado directamente por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para investigar la denuncia de genocidio que se le hace a la presidenta Dina Boluarte, no ha programado hasta el día de hoy, ojo, ya quincena de mayo, los interrogatorios a los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía que participaron justamente durante la contención, durante la represión que hubo en los meses de diciembre y enero de este año. Y no solo eso, sino que no ha citado tampoco a las cabezas militares o las cabezas de las policías que directamente tenían que ver con las operaciones ocurridas en Ayacucho, en Apurímac, en Puno. Incluso dijo en un momento cuando se abrieron estas investigaciones que iba a citar a la cabeza de las Fuerzas Armadas, a la cabeza de la policía, para tratar de entender el nivel de responsabilidades o la cadena de responsabilidades. ¿Por qué no se ha preguntado? ¿Por qué no se está investigando? ¿Por qué se toma tanto tiempo el Ministerio Público cuando en las fiscalías respectivas de cada región, en Puno y Ayacucho, ya se tiene justamente la lista de los soldados y de los policías que participaron justamente en estos procesos de contener la convulsión social? Sin embargo, cuando se le pregunta sobre este tema al fiscal Mario Guamán, y que consta en escritos a los que tuvo acceso el semanario Hildebrand en sus 13, lo que responde el fiscal es que no se tienen los nombres completos de las autoridades o de los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía que estuvo justamente en el momento de la convulsión o de las cabezas operativas. Era tan difícil para el fiscal Mario Guamán levantar el teléfono y pedirle a sus colegas de Ayacucho y Puno que le envíen esas listas. Lo que dice es que va a solicitar a las respectivas áreas de recursos humanos de las Fuerzas Armadas y de la policía para que le den los nombres completos con DNI. Va a solicitar recién los nombres para programar los interrogatorios.
¿por qué no se hizo de manera inmediata? Entonces, desde el Ejecutivo, cuando se cuestiona sobre la responsabilidad política de estos hechos, lo que dicen los ministros de Estado, lo que dice la presidenta Dina Boluarte, lo que dice el premier Alberto Tarola, lo que dice el ministro de Defensa, lo que dice el ministro del Interior, es que esto se tiene que investigar. Y claro que se tiene que investigar, pero cuando vamos a quien tiene que investigar, nos topamos con una dilación innecesaria, insistimos, para un caso que es probablemente uno de los más trágicos en las últimas décadas. Pero vamos a otro tema también importante, porque llegamos a esto justamente por las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, que responsabiliza directamente al expresidente Pedro Castillo de lo ocurrido. Pero hay investigaciones que también tendría que responder la propia presidenta Boluarte, que han surgido solo este fin de semana. Vamos a concentrarnos en su rol como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y los contratos que han ganado personajes muy cercanos a ella. El diario El Comercio publicó este fin de semana una investigación donde señala que miembros del consejo directivo del Club Departamental Apurímac, el club que ella en algún momento dirigía, 2 miembros de este club departamental han ganado contratos con el Estado. En el caso de uno de ellos, un contrato por más de 3 millones de soles. Ojo con eso. Las empresas de uno de los miembros del consejo directivo del Club Apurímac, del señor William Segarra, ha ganado licitaciones con el Estado peruano por más de 3.200.000 soles. Entre esas entidades se encuentra Jaliguarma, que depende directamente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando Dina Boluarte era ministra de Estado. El problema es el nivel de cercanía de William Segarra con la presidenta Dina Boluarte. ¿Y a qué nivel llega justamente esa cercanía? Bueno, Dina Boluarte fue al matrimonio de William Segarra y participó en el bautizo de su hija. Es decir, claramente había un importante nivel de cercanía. Y las empresas de este señor o las empresas de sus familiares, como de su esposa o de su hija, que ya es mayor de edad, han ganado licitaciones con el Estado peruano. Ojo, no estamos diciendo que esto sea un delito, pero sí llama poderosamente la atención. Y en el caso del señor Timoteo Flores, él gana una orden de servicio por más de 24.000 soles con el Ministerio de Energía y Minas. Tampoco decimos que haya necesariamente una relación directa, pero el hecho de que Dina Boluarte llegue a una cartera tan importante, se convierte en ministra de Estado y luego 2 personas con las que compartía asiento en el consejo directivo se vean beneficiados por contratos con el Estado, sí es un hecho que llama poderosamente la atención, como lo otro que reveló también el dominical Cuarto Poder sobre los hermanos Beltrán. ¿Qué ocurrió aquí? Ya Cuarto Poder había emitido hace varias semanas un reportaje donde se señalaba que Eduviges Beltrán, dueño de una empresa de conservas, se había reunido con la presidenta Dina Boluarte cuando ésta era candidata a la vicepresidencia y ésta habría solicitado un aporte de 150.000 soles. La presidenta Dina Boluarte ha negado en todo momento que ella haya sostenido una reunión con este empresario, con el empresario Beltrán. Sin embargo, están los testimonios ahí y es un tema que se tiene que investigar. Pero la denuncia ahora va por otro lado. La empresa del hermano de Eduviges Beltrán, que también se dedica al rubro de alimentos, ha ganado contratos con el Estado, específicamente con Jaliguarma, por más de 4 millones de soles, pese a que presentó documentación falsa. Y esto es sumamente grave, no solo por la denuncia que ya se había planteado en su momento por la relación de la presidenta Dina Boluarte y el empresario Beltrán, sino porque esta empresa, propiedad del hermano de Eduviges Beltrán, gana un contrato de más de 4 millones con el Estado peruano, específicamente con un programa que depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuando esta empresa presenta documentación falsa y cuando los propios funcionarios del MIDIS reconocen que sí, que supieron en enero de este año que presentó documentación falsa y aún así el contrato sigue vigente. El actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social ha señalado que bueno, que hay muchas empresas, esto ha ocurrido, van a tomar las acciones correspondientes, pero que la presidenta Dina Boluarte no tiene absolutamente nada que ver con estos hechos. Son temas que la presidenta Dina Boluarte tendría que responder en este momento, o en todo caso, que el Congreso de la República también tendría que investigar, como hizo en su momento durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, cuando se armaban grupos investigadores por una serie de temas. En ambos casos, esto se tiene que investigar, pero sobre todo ahora porque quien está ejerciendo el poder es justamente la presidenta Dina Boluarte y estos hechos generan muchísima preocupación.
Así que vamos a ver cuál es el rol que toma tanto el Ministerio Público en las investigaciones que tienen curso y que, insistimos, después de 5 meses podemos observar que no han avanzado, y también cuál es el rol político desde el Congreso de la República para investigar estas serias denuncias que se están presentando cuando ella era ministra de Desarrollo e Inclusión Social y cuando se ha demostrado que hay una empresa que presenta documentación falsa y que gana contratos millonarios. Esto es tremendo. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días.